Continuamos con nuestro abordaje en el tema de silogismos categóricos. Habíamos revisado la estructura de un silogismo, pero esa estructura que habíamos revisado no es todo en el silogismo. Es una introducción al silogismo, saber cómo están organizados sus términos. Pero un silogismo categórico de forma estándar debe tener una forma. ¿Cuál es esa forma en el silogismo? La forma de un silogismo, la forma de un silogismo está definida por un modo y una figura. Nuevamente, modo y figura constituyen la forma de un silogismo. Todo silogismo tiene un modo y una figura. ¿Qué es el modo de un silogismo? Recordemos que había mencionado que el silogismo está compuesto por 3 proposiciones, 2 premisas y una conclusión. Cada proposición tenía un nombre. Recordemos cuando trabajamos con proposiciones, cada proposición tiene un nombre. Proposición A, proposición E, proposición I, proposición O. Cada una de ellas tiene su nombre y su forma. Recuerden, todo es SP, ningún es SP, algún es SP, algún S no es P. Quiere decir que un silogismo va a tener 3 letras como modo. ¿Cómo es esto? A ver, veamos este silogismo de aquí. Todo M es P, ningún S es M, ningún S es P. Miren, todo, ningún. El modo de este silogismo está marcado por el tipo de proposiciones que tiene. Nuevamente, el modo de un silogismo está marcado por el tipo de proposiciones que tiene. A, E, I, O. A, E, I, O. Todo, ningún. Este silogismo tiene un modo A, E, E. Y lo pondré aquí. Modo A, E, E. Ese es el modo de este silogismo. A, E, E. Miren cómo lo estructuro, siempre en horizontal. A, E, E. Si yo veo esto, yo leo, a ver, un silogismo A, E, E. De inmediato digo, a ver, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Eso está en forma típica, entonces debo redactarlo bien. No puedo poner E, A, E. No. Este silogismo es premisa mayor, A. Premisa menor, E. Conclusión, E. A, E, E. Quiere decir que el modo de un silogismo está determinado por el tipo de proposiciones que tiene en su estructura. Veamos este ejemplo. Miren, digamos que esta es la premisa mayor, premisa menor y esta es la conclusión. Recuerden este símbolo de conclusión. Lo que sea es lo que sea. Ya habíamos visto los términos en el silogismo, ¿cierto? Algún es. ¿Cuál es el modo de este silogismo, de este ejemplo? Sería I. ¿Por qué? Nuevamente, la premisa mayor tiene una forma I. Algún es I. La premisa menor también es I. Y la conclusión también es I. Tengo I. No hay vuelta que dar en eso. Recuerden, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ahora, con eso es suficiente para definir el modo, la forma de un silogismo. ¿Será esto suficiente para definir un silogismo tal como es? No. ¿Por qué? Dense cuenta aquí. Yo puse arbitrariamente en el ejemplo del video anterior MPSM. Pero esto puede ser PMMS. Puede variar sin problemas. Podría estar esta M acá y esta P acá, siempre en la premisa mayor. Podría estar esta M acá y esta S acá en la premisa menor. Lo único que no va a variar jamás es la conclusión. La conclusión siempre tendrá al sujeto y al predicado. La conclusión siempre tendrá eso. Pero aquí estos elementos pueden variar.
Quiere decir que para definir la forma de un silogismo no es suficiente el modo, sino que existe otro elemento que define el orden de los términos, de estos 4 términos dentro del silogismo. Eso se denomina figura. La figura de un silogismo está determinada por la ubicación de los términos. Vamos a esta parte de acá. Por la ubicación de los términos en el silogismo. Término medio, predicado, sujeto, término medio. Recordemos que tenemos esos 4. Bueno, el término medio es uno solo, pero aparece en cada premisa. Entonces, nuevamente, la figura de un silogismo depende del lugar donde están ubicados los términos en las premisas, en la premisa mayor y premisa menor. ¿Cuáles son los términos que aparecen en la premisa mayor y en la premisa menor? Término medio, predicado y sujeto. Esos son los términos que aparecen en ambas premisas. La conclusión no es relevante de momento. Entonces vamos a chequear. Existen 4 figuras. Figura 1, primera figura, segunda figura, tercera figura, cuarta figura. Hay 4 variantes, hay 4 combinaciones posibles de los términos. Hay un momento en el que el término medio está primero y el predicado después. Sujeto primero, término medio después. Hay un momento en el que el predicado aparece primero y el término medio después. Sujeto primero, medio después. Y así vamos variando. Hay un momento en el que los términos medios están al inicio y el predicado y el sujeto están al final de las premisas. Hay un momento en el que el predicado está antes. ¿Se dan cuenta? Son las combinaciones posibles. Esa es la figura. ¿Cómo yo reconozco la figura? Es más o menos un juego de imágenes aquí, de ubicaciones. Voy a hacer el ejemplo con esto. Miren, primera figura. La primera figura se da cuando el término medio en la premisa mayor está al inicio y en la premisa menor al final. Tradicionalmente se suele hacer esta conexión. ¿Se dan cuenta cómo está conectado esto? Y si yo de cada término medio lanzo una línea hacia los otros términos, aparece esta figura, ¿sí ven? Por eso se denomina figura, no por el número. Si no fuese número, y no hablamos de número, sino hablamos de modo y figura, no hablamos de modo y número. Esta es la figura reflejada en esta combinación. Y se van a dar cuenta que no coincide con las otras. Por ejemplo, figura 2. Uno de los términos medios y tengo una C invertida. Figura 3. Uno de los términos medios y tengo una C normal. Figura 4. Uno de los términos medios y tengo una Z. ¿Se dan cuenta? Esas son las figuras. Pregunto, ¿alguna se repite? No hay repetición entre figuras. No hay más combinaciones posibles. Esas son las 4 combinaciones posibles. Entonces, yo había determinado ya el modo de estos silogismos. ¿Sí ven? A, E, I. A, E. Todo, ningún. A, E. Y ahora voy a poner aquí un guión. A, E. Y les pregunto, ¿qué figura tendrá este silogismo? ¿Qué figura tiene el silogismo del video anterior? Trabajo al inicio solo trabajaré, puedo dibujarlo aquí, no hay problema, es por fines didácticos. Los términos medios, ¿dónde están? Aquí y aquí. Aparece esta figura. Voy a mi tabla, ¿qué figura es? 1, 2, 3 o 4. Y me doy cuenta que coincide con la figura 1. Los términos medios están al inicio y al final. Y aparece una Z invertida. Es AEE 1. AEE 1. Coinciden. Esto de aquí es la forma de un silogismo. Cuando está esto completo, tengo una forma típica de un silogismo. A, E, 1. I.
¿Puedo definir la figura? No se puede de momento, porque no hay términos aquí, hay espacios vacíos. Pero yo sé que en la conclusión siempre van a estar S y P, ¿cierto? Pero yo puedo decirles, por favor, construyan un silogismo de la forma I, 3. ¿Qué hacen en ese momento? Solo van a su tabla I, 3. 3. Términos medios al inicio, predicado y sujeto al final. M, P, S. Y listo. Tengo un silogismo de la forma I, que es el modo 3, que es la figura. I 3 será la forma de este silogismo de aquí. Y puedo jugar con los otros. Por ejemplo, por favor, determinen en este momento el modo de estos silogismos. Revisen. Todo, algún no es, algún no es. Ah, perfecto. Ese es un silogismo del modo A, O. El modo. Todavía no sé la figura. ¿Por qué? Porque no hay términos aquí, pues. Este es un silogismo del modo ningún es, algún es, todo es. E, I, A. Recuerden que aquí están bien ordenaditos. Hay ocasiones, ya hay ejercicios en los que nos toca ordenar. E, I, A. Yo sé que en las conclusiones siempre estarán los sujetos y los predicados. Siempre aparecerán sujeto y predicado en la conclusión. Pero en las premisas, vamos a ver, ¿ya puedo determinar la figura? No. Entonces acá, primero yo voy a poner todo P es M, todo S es M. Todo P es M, algún S no es M. ¿Pueden determinar ya la figura? Claro que se puede. Ya tienen el orden de los términos medios. Entonces, yo tomaré los términos medios. Digo, a ver, ¿qué forma, qué figura surge aquí? Ah, es una C invertida. ¿Coincide con cuál? Con la figura 2. Perfecto. Este será un silogismo de la forma A, O, 2. Modo, figura. Forma. Vamos con el de acá. Ahora yo les digo, por favor, construyan un silogismo de la forma E, I, A, 4. E, I, A, 4. ¿Qué harán ustedes? Rápidamente, 4. Predicado, medio, sujeto. Listo. Ningún. P, M, S. Se acabó. Ya tengo un silogismo de la forma E, I, A, 4. P, S. Aquí está. Veamos. Efectivamente, es un silogismo de la forma E, I, A, 4. Se suele hacer esto un poco más complicado, un poco más complejo, cuando ya aparece el relleno, cuando yo relleno con elementos de mi cotidianidad. Pero la base es esta. Si tú logras identificar los términos medios, es decir, los términos que se repiten en las dos premisas, tranquilamente puedes jugar con esto. Hay que ver los términos que se repiten, los términos que son iguales. Término medio, sujeto, predicado. ¿Dónde aparece siempre la conclusión? ¿Dónde aparece siempre la premisa mayor? ¿Dónde aparece siempre la premisa menor? En segundo lugar. ¿Qué términos aparecen en la conclusión? Sujeto, predicado. ¿Y las premisas qué términos tienen? La premisa mayor tiene siempre un predicado y un término medio. El orden puede variar. Y la premisa menor tiene siempre un término medio y un sujeto. El orden puede variar en estas de aquí. ¿Cómo yo sé el orden? Gracias a la figura. ¿Cómo sé qué tipo de proposiciones son? Gracias al modo. ¿Qué es la forma del silogismo? Es la unión del modo, es decir, el tipo de proposiciones que configuran un silogismo, y su figura. ¿Qué es la figura? Es el orden de los términos. La figura indica el orden de los términos, o surge del orden de los términos en las premisas. Tenemos entonces la base de los silogismos categóricos.